también bienvenidos a todos aquellos que nos ven a través de YouTube, que la palabra que vamos a estudiar hoy sea de mucha bendición para todos. Así que vamos a empezar como siempre, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Oramos a Dios, hablamos con Él. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, bendito sea, Señor, tu santo nombre. Queremos darte gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído, hasta aquí nos has cuidado. Y, Señor, nos has dado este lugar para estar en paz, abriendo con gozo tu palabra. Es un privilegio y sabemos que es una bendición poder hacerlo, Señor. Por eso te damos gracias y pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en esta tarde, Señor, para que podamos estudiar aquellas verdades y aquellas grandezas que tú nos tienes reservado para tus hijos. También te pedimos por aquellos que no pueden estar con nosotros, por causa del trabajo, por la enfermedad, que tú los consueles, y si hay alguien que esté en camino, también que lo traigas con bien. Pedimos tu bendición para este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, vamos a Romanos, capítulo 6. Estamos en el versículo 15, voy a leer desde el 15 hasta el 18. Romanos 6, 15 al 18. Pablo sigue haciendo preguntas y comienza preguntando: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Esta es la lectura de la palabra. Al empezar esta sección habéis observado que es muy parecido a cómo empieza el capítulo, ¿no? En el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Otra vez Pablo, con su interlocutor imaginario, pues parece que como si quisiera sugerir que permaneciendo en el pecado la gracia iba a abundar, ¿no? Parecía una cosa lógica, ¿no? Ahora sugiere, en este caso, que como vivimos bajo la gracia, en un régimen de libertad, podemos hacer lo que queramos. A lo que Pablo responde rotundamente, igual que lo hace en el versículo 2, ¿no? De ninguna manera, de ninguna manera. Y a partir de aquí, Pablo va a desarrollar el dicho que tenemos de Jesús en Mateo 6:24, aquella frase bien conocida incluso de los no creyentes: ninguno puede servir a dos señores. Como sabéis, en los tiempos de Jesús y también en los de Pablo, el Imperio Romano, el poderoso Imperio Romano en la época, pues dependía mucho del servicio de los esclavos, ¿no? Ellos eran personas a veces capturadas en las guerras, a veces nacidos en la misma familia, y habían llegado a formar ya un grupo muy numeroso. Era alguien muy potente en la sociedad, ¿no? Importante. No tenían derechos civiles, eran esclavos, pertenecían al amo, y como los había comprado o habían nacido en su casa, pues era amo y señor de ellos y tenían que hacer todo lo que él les mandase, ¿no? La palabra griega doulos le comprometía totalmente y de ninguna manera podía ser esclavo de dos amos a la vez. Era esclavo de un amo, pero no podía ser esclavo de dos amos a la vez. En el versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. En la realidad cristiana, que es la que está enfrentando aquí Pablo, el antiguo amo era el pecado y la paga la muerte, como va a decir después en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Pero Pablo está haciendo preguntas que había dejado de servir al pecado para servir a Dios. Como dice el texto, para obedecer en este caso a Dios y llevar el fruto de la justicia. Personas que, como nosotros, habían sido justificadas por la fe, como dice en el 5.1, ¿no? Y por tanto, ahora su posición frente a Dios ya era la de una vida a su servicio. Por tanto, ahora el amo ya no era el pecado, ahora el amo era Dios, y Pablo está recordando eso: solamente podéis servir a un amo. Aquí podemos recordar que el ser humano no es independiente. O sirve al pecado o sirve a Dios. El ser humano necesita depender de otro y por tanto no puede excusarse de servir. Pero claro, todo depende del amo que escoja. Por eso Jesús recordó la ley que imperaba en aquel momento en la sociedad y que mostraba gráficamente lo que Pablo está explicando aquí. Ninguno puede servir a dos amos. Nadie puede servir a dos señores. En este caso, al pecado, tras el cual está el diablo, o servir a la virtud, tras la cual está Dios. Y dice el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El nuevo amo es Dios. Y Pablo da gracias, porque los cristianos de Roma, al recibir a Cristo como su Señor y Salvador, habían salido de esa esclavitud del pecado para servir a la virtud o la justicia cumplida, como dice el versículo 18. Dice en este versículo 17 que habían obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál era aquella forma de doctrina? Evidentemente se refiere a la sana doctrina de la que habla en otros pasajes. La sana enseñanza del cristianismo. Vamos a ver algunos versículos del mismo autor, de Pablo, que nos hablan de esta sana enseñanza, de esta forma de doctrina que habla del versículo 17. Pero el primero que vemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, que dice así: retén la forma de las, que le llama, sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En la misma carta, en el capítulo 4 y versículo 3, vuelvo a mencionar esta palabra: porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Menciona otra vez la sana doctrina. En Tito, capítulo 1 y versículo 9,
fiel, tal como ha sido señalada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquella forma de doctrina era la sana doctrina, la buena doctrina, con la que Pablo aconsejaba a sus colaboradores que enseñasen a los creyentes de las iglesias donde servían. En la misma carta de Tito, en el capítulo 2, vuelvo a mencionarlo, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La frase con la que termina el versículo 17, a la cual fuisteis entregados, suena un poco rara, ¿no? Ya que Pablo podía haber dicho, pues aquella forma de doctrina a la que os entregasteis o que os fue entregada, pero dice aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ojeando sobre esta frase para ver qué explicación da don Ernesto Trenchard, que sabéis que fue un gran maestro de la palabra, explica de esta manera: los creyentes libertados del pecado fueron entregados para que su carácter fuese amoldado por la palabra. Por eso Pablo dice aquí aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice el versículo 18: y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. El problema del pecado es que cuando esclaviza con tiranía, ¿no? Ser esclavo de la justicia es ser libre. Es la suprema expresión, ¿no?, de libertad, ya que va unida con la vida libre que Dios nos da, hasta el punto de que tenemos la certeza de servir solo a Dios, solo a un Señor. El verdadero cristiano no puede servir a dos señores, claro, dos señores que además, como sabemos, son totalmente incompatibles, ¿no? El ser ahora siervos de la justicia nos hace servir en cosas que concuerdan con la voluntad de Dios, y es lo que queremos, servir en cosas que concuerden con la voluntad de Dios, en cosas que a Él le agraden, en cosas que Él va a bendecir y por las que Él va a guiar. La pregunta a la que podemos responder cada uno en la presencia de Dios y íntimamente sería: ¿a quién sirve? ¿No? ¿A quién estamos sirviendo? Como vimos en el versículo 16, hay dos posibilidades: o se sirve a la obediencia para justicia o se sirve al pecado. Y son dos posiciones, como ya estoy diciendo, totalmente opuestas. Si antes éramos siervos del pecado, como dice en Efesios, quiero recordarlo, Efesios 2, del 1 al 3, decía Pablo aquí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí estábamos sirviendo al pecado, porque nos lo recuerda, ¿no? Los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes éramos siervos del pecado, ahora somos, por la gracia de Dios, siervos de la justicia. Antes de ser salvos, solo teníamos una certeza segura: la muerte. Lo dice en el versículo 21, todavía no hemos llegado ahí, lo estudiaremos, pero está haciendo también la pregunta: ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas que hemos leído en Efesios, de las cuales ahora os avergonzáis? El fin de ellas es muerte. Así que
cristianos tenemos la promesa de ser apartados para Dios. Estamos en ese proceso de santificación y la promesa de la vida eterna. Por tanto, hay dos lugares según el amo al que se escoge. Separados de Dios, la paga del pecado es muerte, o disfrutar del regalo de Dios, vida eterna con Él en el cielo. Esto es lo que dice al final del capítulo, y llegaremos a estudiarlo. Dice: la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.